cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Buenos días, amigos y amigas de Todo Cambia. Una vez más estamos aquí compartiendo este espacio de aprendizaje, reflexiones y experiencias para el desarrollo personal y humano. En nuestra tertulia Totum Revolutum de hoy tenemos el placer de contar con una invitada muy especial, Sabrina Izarrael, quien nos atiende desde su residencia en Buenos Aires, Argentina. Sabrina es licenciada en psicopedagogía con posgrado en terapia cognitiva y se ha especializado en el acompañamiento a través de la biografía humana. Además, es coach ontológica, coach de relaciones y cuenta con diversas formaciones en enneagrama, astrología y constelaciones familiares. Su enfoque integrador une la mirada terapéutica, el autoconocimiento y la comprensión profunda del ser humano en todas sus dimensiones. Sabrina, bienvenida a Todo Cambia. Es un verdadero placer tenerte con nosotros para conversar, aprender y compartir esta experiencia contigo. Nuestro objetivo es brindar elementos y prácticas para mejorar nuestras vidas y encontrar nuestro verdadero propósito. Gracias por darte un tiempo para los escuchantes de Todo Cambia. Buenos días, Sabrina. Un placer Buenos tenerte días. con nosotros. El gusto es mío. Buenos días, Salvador, buenos días, Edgar. La verdad que el gusto es mío, un placer. Y compartimos esta tertulia también con Edgardo Cárdenas, profesor de Ética y Filosofía, coach sistémico y terapeuta en constelaciones familiares. Buenos días, Edgardo. Gracias por compartir también este espacio. Buenos días, Salvador. Muy buenos días, Sabrina. Ya te echábamos de menos en esta tertulia y los Gracias, estudiantes igualmente. siempre preguntan por ti. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabrina, antes de entrar en el tema que nos aborda, que es muy interesante, queremos conocer un poquito de la persona invitada. Algo de tu trayectoria personal, por ejemplo, cómo llegas al mundo de la psicología y las terapias. ¿Tuviste claro desde el principio tu vocación de ayuda? ¿Alguna experiencia personal que te influyó definitivamente? Sabrina, cuéntanos algo de ti. Bueno, Salvador, sí, mi vocación como de servicio siempre estuvo como encendida. Mi primer parte, mi formación tuvo que ver con el aprendizaje, con lo académico y ayudar a los niños a poder entenderse más para poder asimilar el aprendizaje, ¿no? Y después, me fui formando en diferentes formaciones y me empecé a dar cuenta que además me interesaba el servicio de acompañamiento a madres, ¿no? Desde un lugar más desde la indagación personal, el autoconocimiento, como para poder abordar esa maternidad con mayor conciencia. Entonces ahí me metí en la biografía humana para poder acompañar a ese ser a sacar su mejor versión, ya sea en la maternidad, ya sea desde su profesión, desde lo que vino a ser al mundo, ¿no? Profundizando en la biografía humana, abrí el espectro de paradigmas, como bien decías antes, para tener unas miradas más abiertas, más holísticas, más espirituales, más conductistas. O sea, abrí el abanico como para poder dar un mejor servicio todavía. Eso está muy bien. Sabrina, en programas anteriores nos fuiste presentando lo que es la biografía humana, el papel de las madres y el tema del maternaje. Hoy queremos hablar del dolor y el sufrimiento como realidad humana.
Sabemos que este tema pues tiene muchas maneras de ser tratado. Tal vez empecemos por la biografía humana. Sabrina, ¿cómo entiende la biografía humana el sufrimiento? ¿Desde dónde nace el dolor emocional que arrastramos los adultos? Bueno, bien. Utilizar el método de la biografía humana nos permite introducirnos, abordar al adulto que tenemos hoy a través de sus experiencias infantiles. Entonces, hoy tenemos seguramente algún adulto sufriente, conectado con el dolor, con el sufrimiento. Entonces, la biografía humana es un instrumento que me permite a mí rebobinar, desandar esa historia de vida y conocer las experiencias infantiles que ha tenido ese consultante que hoy adulto está sufriendo. Entonces, poner la lupa en su escenario de infancia nos permite tener una comprensión de en dónde se desarrolló ese niño que hoy que tiene un traje de adulto, qué tipo de infancia tuvo, sus experiencias de abandono, de desamparo, de exclusión, de lo que sea que haya vivido. Entonces, la biografía humana nos da una herramienta muy rica para entender por qué el adulto de hoy repite aquellos mecanismos de supervivencia que ha utilizado aquel niño en aquel escenario y que hoy los repite porque es lo que conoció, es lo único que sabe, y eso que repite, ¿para qué lo repite? Para ser amado, para ser incluido, para ser reconocido, porque eso le sirvió al niño en aquel escenario, en aquel entonces. Entonces, ese niño fue construyendo máscaras, capas, personajes que lo han distanciado de ese ser esencial que era. Entonces, este adulto hoy, al repetir de manera ciega y automática aquello que le sirvió en aquel entonces, siente incomodidad, frustración, decepción, tristeza, porque no tiene una comprensión profunda de quién es él realmente. Entonces la biografía humana nos va a permitir desandar su historia, volver a donde se inició ese ovillo, esa lana, y poder ver con una mirada muy limpia y muy objetiva lo que ese niño hizo para sobrevivir. ¿Se entiende? Entonces, la biografía humana entiende el dolor en un origen remoto, en aquellas experiencias humanas infantiles que le han provocado ciertas heridas primarias, que no han sido ni comprendidas, ni conceptualizadas, ni traídas a la luz, y como no pasó a la conciencia aquella herida, hoy tenemos un adulto sufriente, desconectado, desentendido, que siente que no comprende, que no puede hacer frente a una realidad que lo desborda. ¿Se entiende? Claro, es un Sabrina, diferentes matices en cada caso sería. Claro, sí. Eso es desde la biografía humana. quiere decir que Sí, la mayoría de nuestros sufrimientos, cuando sentimos esa experiencia que a veces no sabemos cómo procesar, eh, una de las causas de que es porque no somos conscientes de dónde viene, ¿no? Porque para poder sobrevivir, lo hemos olvidado. excelente. Para poder sobrevivir, hemos automatizado comportamientos, creencias, pensamientos, ideas, defensas. Hemos automatizado tanto que hoy nos comportamos de una manera reactiva
sin tener idea de dónde no ese dolor, esa tristeza. Y sí, como bien decís, Edgar, por desconocimiento e ignorancia del link con la herida primaria. Y eso, la biografía humana, como instrumento, me permite poner luz a aquello que me pasó para poder desandar y dejar de linkear y reaccionar hoy como adulto a situaciones que, la verdad, no tienen nada que ver, pero me linkean, me, me atraen porque he sufrido eso en infancia. Muy interesante. Sabrina, muchas veces creemos que sufrimos por lo que nos pasa en el presente, por lo que está aumentando, pero según la biografía humana, ¿cuánto de ese sufrimiento actual tiene raíces en nuestra infancia, que es lo que estabas comentando, ¿no? Todo, todo. Y el problema es la interpretación, Salvador. El gran problema es que nosotros interpretamos eso que nos está pasando de acuerdo a un filtro y a una matriz anclada en nuestro ser que nos hace tener unos anteojos absolutamente distorsionantes de la realidad de hoy. Porque el problema, Salvador, no es la realidad, es mi interpretación. El sufrimiento es por lo que yo interpreto de eso que me está pasando. Entonces, con esta técnica, hay muchas técnicas, ¿sí? Pero esta técnica, por ejemplo, de la biografía humana, me dice, ok, revisemos tu interpretación, revisemos las creencias, revisemos los mandatos, revisemos esos pulsos, traigámoslos a la luz, porque esto son capas que tienen que ver con una supervivencia y que te hacen ver la realidad de una manera determinada que te hace sufrir. Por ejemplo, desde otro lugar, ¿no? Si yo me pongo a investigar por qué sufro, es porque no acepto la realidad. Si yo lo que veo, lo que me pasa, me resisto y no lo acepto y rechazo, eso me lleva a sufrir. Entonces, poder entender, hacer un proceso de autoindagación, de dónde vengo, qué creencias construí, qué mecanismos tuve que organizar para entender las creencias que hoy me hacen no aceptar la realidad que me está pasando, me haría dejar de sufrir para poder entregarme a esa realidad que me está aconteciendo. ¿Sí? Edgardo, tú sí, está interesante. Edgardo, ¿querías hacerle alguna pregunta o algún comentario desde tu perspectiva? Sí, es un tema realmente que a todos nos Edgardo, implica. Sí, es un tema que a todos nos implica y la verdad, Sabrina, es que la mayor dificultad muchas veces es eh, que no nos damos cuenta de la necesidad de mirar, ¿no? Porque, como decías, quizás nos dolió tanto, pero no nos damos cuenta que somos supervivientes y que ahora tenemos los recursos para poder volver a ver ese dolor de otra manera, ¿no? Creo que por ahí esa es la clave que puede ayudarnos a hacer un clic, ¿no? Todos rechazamos volver a sentir ese dolor y por eso actuamos pues con nuestros propios paradigmas ya Sí, repetitivos, claro. ¿verdad? Sí, lo que está perfecto lo que decís. La verdad, Edgar, que lo que rechazamos es la realidad. La rechazamos. No toleramos que las cosas no salgan como nosotros esperamos, como nosotros deseamos, como nosotros programamos, como nosotros hemos intentado controlar. Somos grandes controladores. ¿Por qué sufrimos?
porque no aceptamos la realidad tal cual es. Y esto no habla de resignación, habla de aceptación, que es una palabra sumamente elevada, habla de una entrega a lo que sucede. Lo que sucede es perfecto, es neutro. ¿Cuál es el problema? Mi interpretación, mis filtros, mi tejido, mi matriz. Por eso antes hablábamos de un recurso que es la biografía humana que me permite decir, ¿qué filtros tengo? ¿Qué vivencias? ¿Qué experiencias? ¿Qué me pasó para que yo interprete esto que me está pasando hoy? Cualquier cosa, me separé, lo que sea. Yo lo vivo con un sufrimiento, bueno, ejemplo, atroz. Bien, ¿qué filtros tengo yo para interpretar una realidad que es neutra? Listo, esta relación se acabó. Ok, yo lo voy a linkear. Me dejaron, me abandonaron, no me quieren, me voy a victimizar, voy a decir que perdí el control. Entonces, lo que hablábamos antes es, hay mecanismos para poder adentrarnos en ese sufrimiento, que es, en conclusión, y es muy importante esto transmitir a la audiencia, sufrimos porque no aceptamos la realidad, porque no nos entregamos. ¿Por qué? Por ejemplo, si me permiten, hay otra mirada que nos dice que es un poco más espiritual, por ejemplo, eh, lo que habla el budismo, ¿no? Lo que introduce la mirada budista. ¿Por qué sufrimos? Porque nos apegamos a que el otro, el afuera, me va a traer la felicidad, me apego a personas, me apego a cosas materiales, deseo lo que no tengo, me conecto con lo que no hay. Entonces, cuando yo hablo de que sufrimos porque no aceptamos la realidad, ¿por qué? Porque me apego a ciertas ideas, a ciertas personas que yo fantaseo que me van a completar, a nutrir o a hacer feliz. ¿Por qué sufro también? Porque no puedo entender que todo cambia, que todo es impermanente, que nada es para siempre. Y sufro porque no acepto eso. Entonces, estamos reforzando, ¿por qué sufro? Porque no acepto la realidad, porque me apego, porque no puedo entender de la impermanencia de la realidad. Uno dice, me dejó o no vino, o todo cambia. Sí, todo cambia y nos cuesta como seres humanos aceptar esto y entregarnos. Y después, ¿por qué sufro? Porque me desconecté de esa alma divina que soy, que es completa, que es amor, que es una chispa de Dios. Y sufrimos porque estamos viendo que me falta, que no tengo, que perdí, que no logré. Yo ya logré todo. Somos almas experimentando experiencias humanas, no al revés. No somos humanos experimentando experiencias álmicas. Somos almas, somos perfectos, somos completos, somos puro amor. Y como nos desconectamos, nos distanciamos de esa parte tan esencial, nos olvidamos, sufrimos. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque no aceptamos la realidad como nosotros pretendemos que sea. Y la realidad es. Y cuanto más conciencia tengo de que no me tengo que apegar, que tengo que entregarme, que tengo que aceptar, que tengo que recordar que tengo todo, que no necesito nada, no necesito que el otro me quiera para yo sentirme valiosa o que el otro me reconozca para yo sentir reconocimiento. Yo soy valiosa, yo me reconozco, pero me olvidé. Esa es una parte más espiritual de la mirada del sufrimiento. ¿Se entiende? Sí,
Sabrina, ya nos has dado unas pinceladas desde tu experiencia terapéutica del por qué resulta tan difícil reconocer el origen real de nuestro sufrimiento. Profundiza un poquito más para que la gente nos hagamos conciencia de realmente ante qué estamos. ¿Ante qué estamos? Ante seres humanos muy desconectados de nuestra esencia, que nuestra esencia es completa. Somos almas que venimos a experimentar experiencias humanas completas. Somos amor, somos bondad, no nos falta nada, no tenemos que apegarnos a nadie, simplemente tenemos que aceptar las cosas que nos pasan, entendiendo de dónde venimos y entendiendo que en la medida que dejemos de resistir a lo que pasa, vamos a poder conectarnos con esa energía que somos, que es la felicidad, la alegría. Somos eso, pero nos hemos olvidado. Un poco hay que ser pragmáticos. Hay que ser pragmáticos. Bien, entonces, como hay que ser pragmáticos, ok, esto tengo, esto me pasa, ok, lo miro, lo acepto, lo abrazo. ¿Qué hago con esto? ¿Qué puedo crear? Somos seres creativos. ¿Cómo puedo hacer para que esto que me está sucediendo no sea un impedimento para mi desarrollo? Lo puedo hacer. Lo puedo hacer. El tema es dónde me paro. Me paro en un lugar de víctima, de sufrimiento, de tristeza, o me entrego. Le digo que sí. El asentimiento es un gran recurso para poder dejar de sufrir. Le digo que sí a eso que me está pasando y veo qué recursos tengo, qué talentos tengo para crear algo que me haga bien, que me haga feliz. Sabrina, en este enfoque que acabas de comentar se habla de distinguir entre lo que sucedió y cómo lo vivimos. ¿Podrías explicarnos esas diferencias y por qué es clave para la sanación? Claro que sí. Una cosa es lo que vivimos, ¿no? Que son hechos reales. Nosotros venimos de escenarios, de ciertos escenarios con determinadas características, con una madre de determinada característica, con un padre, o sea, hay roles, hay una realidad socioeconómica, cultural. Entonces, todo lo que ese niño vivió, lo vivió de manera real, es un hecho. Ahora bien, de adulto, nosotros interpretamos la realidad a partir de lo que nosotros aprendimos a hacer con aquello que hemos vivido, ¿sí? Entonces, tenemos que diferenciar lo que pasó en infancia de la manera que el adulto interpreta hoy la experiencia que está viviendo, ¿sí? Hay una cosa que es la realidad, que son las experiencias infantiles, y otra es la interpretación que hace mi modelo mental con mis creencias, mis pensamientos, mis ideas, mis mandatos. Entonces, la lectura que yo hago de la realidad es pura interpretación y es ahí donde nos tenemos que meter. A veces las personas sienten culpa o enojo al revisar su pasado. ¿Cómo se podría transitar ese proceso de autoconocimiento sin caer en la victimización ni en el juicio hacia los padres? Bueno, eh, entendiendo que los padres hicieron lo que pudieron y que nos dieron el amor que tuvieron a su disposición y que hoy somos adultos y que somos nosotros los creadores de nuestra realidad. Somos co-creadores de todo lo que nos pasa. Entonces, echar culpa a algo que pasó o
a experiencias infantiles no nos sirve más que para quedarnos en nuestro ombligo. Nos deja victimizados, sin herramientas, como que el exterior, dándole todo el poder al afuera, al pasado, a mis padres, cuando yo hoy tengo todo el poder. Yo soy la arquitecta y la diseñadora de mi propia vida. Y ahí es cuando entra mi decisión para dejar de sufrir. Porque vuelvo a decir, es una interpretación. El dolor es inevitable. Alguien partió, puedo estar triste, el dolor es inevitable. El sufrimiento es evitable. ¿Cómo lo evitamos? Dos canales. Primero, con un proceso de autoindagación para saber por qué esto que estoy viviendo me detona ciertos botones que me hace reactivo, que me hace sufrir, que me hace instalarme en lugares de sufrimiento. Y punto número dos, aceptando lo que me pasa, aceptando, entregándome a esta realidad y diseñando una realidad acorde al adulto que soy. Entonces, ¿Queda claro? desde la biografía humana, ¿el sufrimiento tiene algún sentido o función evolutiva? ¿Podríamos decir que el dolor puede transformarse en conciencia? Sí, 100%. 100%. La biografía humana es un recurso que nos permite sacar las capas, sacar la máscara, las máscaras que hemos construido, el maquillaje, para que nos quieran, para que nos reconozcan, para pertenecer, y llegar a nuestra esencia. Entonces, esa herramienta me permite ese viaje. Ahora bien, una vez que yo saco ese maquillaje, yo puedo absolutamente, con conciencia, crear una realidad diferente y transformar ese sufrimiento, aquel sufrimiento que fue real, transformarlo en algo bello que tenga que ver con lo que yo quiero vivir, con qué persona quiero ser. Esto es muy importante. ¿Qué persona quiero ser? ¿Qué mujer quiero ser? ¿Qué quiero dejar? ¿Qué quiero dejar a mis hijas, a la humanidad? ¿Para qué vine al mundo? Entonces, claro que podemos transformar el sufrimiento de infancia en otra cosa, conectándonos con qué ser humano quiero ser, elevándonos. Tenemos que elevar nuestra conciencia. Claro. En tu práctica, ¿qué cambio observas en las personas cuando logran comprender la raíz emocional de su historia? ¿Que se transforma realmente? Sí, en mi experiencia personal, 20 años de acompañamiento terapéutico, es un aha moment, ¿no? Como estudié en el coaching, es un momento es un insight, es un momento donde uno dice, ah, ahora entiendo eso que me pasó, eso, ahora entiendo eso que no, que para mí no tenía palabras. Eh, todo proceso terapéutico te permite poner conciencia a aquello que no fue nombrado. Entonces, sí, he sido testigo de grandes procesos de evolución a partir de un entendimiento profundo de quién fui, qué viví, qué entendí, qué construí, qué mandatos tengo, qué maquillaje me incorporé, qué personaje desarrollé. eh, Todo ese entendimiento me ha permitido ver a millones de consultantes conectándose con una liviandad, con una sinceridad, con una autenticidad que le ha permitido ser un adulto consciente. Sí, sí. ¿Querrías, Edgardo, hacerle alguna pregunta o algún aporte a lo que está comentando Sabrina? Sí, Salvador, gracias.
Sabrina, mientras te escuchaba, una de las cosas que me viene siempre como interrogante es que este proceso de sanación de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento es sobre todo un proceso largo, ¿no? Por lo menos requiere su tiempo. A veces lo abandonamos porque también a veces de ser víctimas o del sufrimiento sacamos provecho, sacamos algo que nos hace sentir bien, ¿no? Uno de los recursos que más se usa es cargarle a los demás la culpa de nuestro sufrimiento, ¿no? Que es justamente el hacerse la víctima, ¿no? De esta manera yo siempre soy inocente y los demás son los que me hicieron daño, Absolutamente. ¿no? Y así Exacto. no me responsabilizo de mi vida. Entonces, como que la superación del dolor tiene que ir acompañado también de un proceso de verdad con uno mismo, ¿no? En el cual uno mismo acepte que muchas de las creencias que ha construido, pues son eso, nada más, creencias. Y tú sabes que es difícil borrar de nuestro cerebro una creencia cuando está tan arraigada, la hemos usado tanto y aprender a sustituirla por otra. Entonces, como que el proceso es importante que los escuchantes comprendan cómo es necesario hacer todo un proceso y en muchas ocasiones requiere un acompañamiento porque podemos ponernos trampas nosotros mismos, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Sí, gracias Edgar por tus aportes. Las trampas que decís es creernos nuestro discurso, nuestra radio mental, no porque mira lo que me hizo, o yo no me merezco esto, o qué mal el otro. Esa trampa es creernos el bla, bla, bla. ¿Sí? Y ese bla, bla, bla siempre tiene un beneficio, como vos muy bien dijiste. Y el cerebro se, el cerebro del niño, o sea, va construyendo los circuitos que después de adulto es muy difícil y como vos muy bien decís, lleva mucho tiempo. O sea, es un proceso. No, es que, no quiero que los escuchantes puedan, o sea, se pinchen, ¿no? Pues diciendo, bueno, esto es muy largo. Es un proceso, pero nosotros somos los arquitectos de la realidad que queremos vivir. ¿Queremos ser víctimas eternas? Perfecto, lo seremos. Queremos ser felices, queremos desinstalarnos del sufrimiento que tanto beneficio nos trajo. Bueno, manos a la obra, podemos. Y como dice mi profesora de astrología, estamos en la era de Acuario y hay que movernos, hay que dejar de ver los gurúes y las personas de afuera como los iluminados a los que hay que identificarse. Nada, eso se terminó, eso fue la etapa anterior. Ahora entender que nosotros somos nuestros propios guías, tenemos la sabiduría, el alma sabe, tenemos todos los recursos acá adentro como para poder decir, no quiero más, no quiero más. Entonces vos muy bien me decís, son procesos largos, se necesita un acompañamiento, pero se puede hacer y podemos, está a nuestro alcance, tenemos que querer. Y como vos muy bien dijiste, hay que soltar los beneficios ocultos, que es un gran beneficio. Queja, el reclamo, la proyección, echar la culpa afuera, es muy cómodo. Y bueno, cada uno hace lo que puede, pero se puede. Entonces, Sabrina, si Nosotros somos, pudiéramos mirar sí, nuestro sufrimiento no como un enemigo, sino como una parte de nuestra historia que pide ser comprendida, ¿qué nos estaría queriendo decir? qué bueno esto, Salvador, que me preguntás. Excelente, porque nosotros tenemos una mirada del sufrimiento como, pero porque a mí, esto, bueno, bla, bla, ¿no? Y la verdad que es una puerta, es como el síntoma. ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué tengo fiebre?
empezar a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué? Exacto, Salvador. El sufrimiento es una puerta que me permite empezar a indagarme, a ver, ¿para qué me molesta esto que me molesta? ¿Para qué esa otra persona o esta realidad me trae esta información? Para crecer, para abandonar patrones, mandatos, para aceptar, para dejar de luchar y de resistir. Claro que sí, el sufrimiento, si nosotros tenemos una conciencia elevada, podemos mirarlo como un gran guía y empezar a indagar. ¿Qué me hace sufrir? ¿Qué me incomoda? ¿Qué botón me tocó? ¿Me quedé sola? ¿Qué pasa con la soledad? ¿Necesito que un otro me complemente? Entonces, esa punta del iceberg, que es el sufrimiento, es para meternos ahí y elevar nuestra conciencia. Sabrina, ¿qué otros abordajes nos pueden ayudar a transformar el sufrimiento? ¿Tienes alguna práctica o ejercicio que podamos sugerir para que los escuchantes se lleven algo práctico? Bueno, abordajes. El coaching, por ejemplo, lo que hace es empezar a trabajar con las creencias. Bien, ¿qué creencia tengo? ¿Qué está bajo de ese sufrimiento? ¿No? Entonces, abordar el sufrimiento desde qué pensamiento tengo abajo de esa emoción de tristeza o angustia es un camino muy interesante, una puerta. Entonces, un abordaje es ir a la mente y empezar a observar y a escuchar qué estoy diciéndome, que no sirvo para nada, que el otro no me quiere, que ya no tengo edad suficiente para este trabajo. Un abordaje, ¿no? Por ejemplo, desandar las creencias y ver qué valores hay abajo. Otro abordaje es un abordaje más espiritual, un abordaje donde nosotros podamos hacer una pausa y decir, estoy sufriendo porque me desconecté de mi ser, me descentré de mi centro que es perfecto, es amor, es divinidad, es bondad, es amor. Entonces empezar, uno fue los pensamientos, el otro es entender que mi parte egoica está sufriendo, que mi ego, que mi yo, mi personalidad está sintiéndose atacada, pero esto es porque me descentré de mi verdadero ser que, que tiene todo y que siente que le falta algo o que lo dejaron porque se olvidó quién era. ¿Sí? Este es un abordaje un poco más espiritual, ¿sí? Ir al ser. Y una buena técnica es la meditación, ¿no? Es respirar, es conectar con el presente y aplacar la mente, acallar la mente, que tiene bombardeos de mi ego, que está sintiéndose atacado, ¿no? Entonces con la meditación, chiquitita, cortita, respirar, cerrar los ojos, abrir los sentidos, oler, oír, escuchar un mantra o escuchar alguna meditación guiada, nos permite silenciar esa mente que hace que yo me crea que soy ese ego, ¿no? Que dice sufrir. Entonces, estos serían abordajes más mentales, abordajes más espirituales, ¿no? Además de la biografía humana, que nos permiten volver, equilibrarnos, entender que el sufrimiento es un error de interpretación. Ahora, Bien, entonces, vos me preguntaste, Salvador,
por otros enfoques, bueno, entonces estábamos hablando, hay una realidad que me hace sufrir, ok, voy a revisar mis pensamientos, ¿qué estoy pensando? Que estoy interpretando la realidad como amenazante. ¿Qué estoy pensando? Que me dejaron afuera, que no sirvo, que estoy grande, ¿no? Un enfoque, ¿no? Más mental. Otro enfoque. ¿A qué me estoy aferrando? ¿No? Diría un enfoque más espiritual. ¿A qué estoy resistiendo? ¿Qué no estoy aceptando? ¿A dónde no estoy entregándome? ¿De qué me distancié? Si yo tengo todo, yo no necesito que el otro me quiera, que el otro me reconozca, ¿no? Entonces, y el tercer enfoque es, por ejemplo, utilizar la biografía humana, volvemos al escenario de infancia, revisamos, vemos al niño. Entonces, como para resumir, diferentes enfoques. Y la meditación como herramienta para poder aplacar la mente, ¿no? Porque en este momento que yo estoy sufriendo, hay una mente muy activa que me dice que no encajo, que no sirvo, que no me quieren, que no me reconocen, que perdí, que se me fue el tren. Entonces, utilizar la meditación, la respiración, ¿no? Cerrar los ojos, utilizar una meditación guiada, habilitar los sentidos, saber que estoy, conectar con el aquí y el ahora, ¿no? Me permite acallar esa mente. Sabina, como sabes, aquí en el programa apostamos desde el inicio por el tema de la meditación como ese instrumento justamente de transformación, que es un recurso para que todos puedan llegar al autoconocimiento, a mirarse de una manera nueva, no solo desde la mente, como decías. Nos ha encantado tu enfoque más centrado en lo espiritual que, pero quizás a veces para los nuevos escuchantes, quizás precisar un poco más en qué consiste, porque casi siempre lo espiritual se toma como religioso y no Claro. estamos hablando para nada de este aspecto que es muy personal y que lo respetamos en que cada uno pueda tener sus propias creencias. Lo espiritual como una dimensión quizás ayudan a que todos los escuchantes puedan entenderlo precisamente a qué te estás refiriendo. Bien, gracias Edgar por permitirme volver al tema espiritual. Entender que nosotros somos almas, que hemos venido al mundo, que somos almas viviendo experiencias humanas, que tenemos este cuerpo, pero que somos alma, no tenemos almas, somos almas. Entonces, como desde esa mirada, nosotros somos una chispa divina. Nosotros somos parte de, como, de lo que diríamos, ese polvo de estrellas, ¿no? De esa gran conciencia superior que creó los árboles, los patos, los mares y creó también a los seres humanos. Somos almas viviendo experiencias humanas y como almas nosotros tenemos que entender que tenemos todo, que somos todo, que en la medida que escuchemos nuestra intuición va a ser nuestra mejor guía, que no tenemos que aferrarnos a maestros y a gurúes, porque nosotros sabemos qué nos hace bien, qué nos hace mal. Y el cuerpo justamente nos manda muchas señales, ¿no? No me quiero ir mucho, pero para explicar esto, entramos a una reunión y yo empiezo a sentir mi corazón que late o me siento incómoda. Bueno, mi cuerpo me está diciendo, esta energía es muy densa para vos, ¿no? Entonces, vuelvo al tema de que somos seres espirituales, somos cuerpos, pero que contienen una sabiduría maravillosa, llena de amor, llena de bondad, llena de compasión. Somos eso. Nos hemos olvidado cuando hemos entrado a este plano. Somos amor, bondad,
compasión, alegría. Somos eso, nos hemos olvidado. Y toda esta experiencia humana en este plano es para recordar. Entonces, cuando sufrimos, tenemos que aplacar la mente que nos bombardea, ¿no? Bueno, con todo lo que, los mandatos y todo esto que hemos hablado, y volver a, a conectar con, con esa armonía que somos, con ese amor que somos, con esa completud. No nos falta nada, tenemos todo, todo. Lo material esto es pasajero, nosotros somos amor. No sé si queda claro. La mirada espiritual nos conecta con una llama que somos, inmensamente viva, activa, amorosa. Es el cuerpo físico con la mente lo que nos lleva a interpretar que nos falta más dinero. Bueno, por supuesto, estoy hablando de las necesidades básicas cubiertas, ¿no? O que nos falta pertenecer, o que no nos quieren, o que tenemos que... No tenemos que nada. Y esta mirada nos conecta con nuestra confianza, con nuestra estructura, con nuestra sabiduría interior. A eso me refiero. ¿Se Yo, entiende? sí, yo, si me permites, le haría una lectura de lo que tú Sí. dices desde el mundo más filosófico que es mi campo, ¿no? Que Ah, justamente es lo que tú decías, a veces parece que hablar del amor, a veces para hablar del alma, puede parecer que nos volvemos al campo religioso, al campo de las creencias, y yo creo que justamente lo que has dicho, somos energía. Entonces, estamos en un constante vibrar, todo es energía, ¿no? todo Entonces, es necesitamos unir. Lo espiritual yo creo que es la unión de lo corporal, lo psíquico, lo y mental. todo eso en una realidad. Y evidentemente cuando lo vemos así, nos entendemos así, como esa energía, como ese todo, entonces todo está conectado, todo tiene sentido. Ya, lo más bonito es Einstein que dijo, la mayor energía es el amor, ¿no? Es lo que Sí, une, lo que hace vibrar. Entonces, entendiéndonos así, desde ese todo, desde esa unidad vibratoria, desde la física cuántica, además que está verificando cada vez más absoluto. que esto es así, entonces comprendemos que el cuerpo es una manifestación de la energía vibratoria, Absoluto. pero Sí, que la somos verdad que totalmente energía, ¿no? Entonces ahí cobra sentido plenamente que no somos lo material que no. vemos, ¿no? Exactamente. Y Ay, eso, perfecto, Edgar. Lo explicaste todavía mucho mejor que yo, porque yo me olvidé, no mencioné, somos energía. Exactamente, que vibramos. Podemos vibrar más rápido, más denso, y volver a eso, a que somos energía. Exacto, y es de un tejido, de una matriz donde estamos todos conectados. Entonces, entender que nadie me hace nada, que yo no le hago nada, que somos energía y que sí tenemos que poner mucha conciencia para que esa energía vibre alto, ¿sí? Y no bajo como, por ejemplo, con el resentimiento, con el rencor, eh, sino vibrar como tenemos que vibrar, que es desde el amor, porque somos amor. Sí, y esa vibración y ese, lo que tú hablabas de elevar nuestro propio nivel, es lo que permite también que el todo, que el mundo, ¿no? Que el universo también entre en esa comunión. Yo creo que vamos construyendo ese mundo más de paz, de justicia, porque los seres que lo formamos vamos, digamos, vibrando a una misma energía, ¿no? Y construimos un mundo mejor, vamos creando ese ambiente, lo que tú tantas veces hablas del maternaje, ¿no? Cuando una madre está en una alta vibración,
pues transmitirá a sus hijos una manera de vivir, ¿no? Con mayor paz, con mayor desarrollo personal, conciencia, y serán seres, diríamos, en tus palabras, seres de amor que irradian a su alrededor eso, ¿no? Absolutamente. Y eso se engancha mucho. Esos niños van a tener unos lentes de determinada característica para interpretar la realidad. Esos niños que han sido maternados por una mamá con conciencia, trabajando su frecuencia vibratoria, esos niños después, bueno, van a, como hablábamos al principio, van a entregarse a la realidad, van a trabajar para que esa realidad siga vibrando desde el amor, a diferencia de, bueno, otra mamá, como hemos hablado, quizás que vibra más denso, porque tiene poco trabajo personal, y ahí enganchamos la biografía humana. Entonces, bueno, su mirada es más de autocentrada o victimista o lo que sea, más resentida. Entonces, esos niños van a tener una interpretación de la realidad, bueno, más densa y van a sufrir más. Con esto enganchamos todo lo que hemos hablado. Sí, perfecto, Edgar. Ay, gracias por tu aporte. Es perfecto. Sí, somos Sabrina, energía. ¿podremos transformar el dolor en amor hacia nosotros mismos, reconociendo que aquello que nos hizo sufrir también nos trajo hasta aquí más conscientes y más humanos? Por supuesto, por supuesto. Hay que reequilibrarnos. Sí, transformar el dolor en amor es volver a uno, es agarrar el GPS y decir, no, 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 estoy descentrado. No, no, esta energía no tiene que ir. O sea, tengo que virar y transformar mi energía, hacerla que vibre más alto, como recién hablábamos, y transformarla en amor. Volver al amor, no es transformar, es volver a lo que somos, o sea, limpiar. Por eso hablamos de procesos de autoindagación, de biografía, de limpieza de creencias, es volver a esa energía que hablaba Edgar, que es amor. Así que, Es en toda la extensión de la palabra. Sabrina, para cerrar, ¿qué mensaje o reflexión te gustaría dejar a quienes hoy nos están escuchando y están atravesando un momento, sufrimiento, quizás sin entender el por qué les duele tanto? bueno, con todo el respeto que puedo tener a esa persona sufriente, con todo el respeto, decirle, podemos elegir, podemos elegir. La física cuántica justamente nos da una gran pata diciendo que el observador transforma al objeto observado. Entonces, esa persona sufriente puede reinterpretar su realidad cambiando su lente, cambiando la manera que ve eso que le está sucediendo, que quizás es doloroso, por supuesto, pero ese sufrimiento puede reinterpretarse y transformarse, como hablábamos antes, en una puerta para conocerme más, puede transformarse en un puente para pasar a un nivel superior y entregarnos a una realidad que parece que es como es. Entonces, el mensaje es, ese sufrimiento se puede transformar, reciclar, se puede abordar y se puede transformar en otra cosa. Tenemos que tener ganas de abandonar ciertos patrones, de abandonar cierta mirada para adentrarnos en otra mirada. Interesante. Sabrina, dinos por favor, para todos aquellos que quieran profundizar en su propio trabajo personal, ¿qué puedes ofrecerles profesionalmente y cómo pueden contactar contigo? Bueno, lo que yo ofrezco son sesiones de encuentros personales donde nosotros
trabajamos el motivo de consulta que trae el consultante, que siempre es, por supuesto, la puerta para adentrarnos a un proceso de indagación profunda, como veníamos hablando. Entonces, lo que les ofrezco son, le ofrezco un acompañamiento a esa autoindagación, a ese desarrollo personal. ¿Cómo contactarse conmigo? Yo tengo un Instagram que es sabrinaisraelconz.coach, o bien a mi mail, sabrinaisraelconz@gmail.com, bueno, o a mi celular, que se contactan con la radio y se los puede dar. Nosotros lo pondremos también en nuestras redes sociales, todos estos datos que acabas de poner, para que cualquier persona que pudiera estar necesitado de o ampliar más información o que Sí, quiera consultar, pues ahí tienen los datos de contacto y que se ponga en contacto contigo. así es, para poder profundizar en el desarrollo personal de cada persona y poder, bueno, ser felices, contactarse con la alegría. Que para eso hemos venido a este mundo también. Exactamente, para eso hemos venido. Exactamente, qué bueno ese cierre. Hemos venido para ser felices y lo podemos Exactamente. hacer. El tema es Sabrina, reconectar. exactamente. Sabrina, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Esperamos volver a tenerte en esta, que esperamos consideres que ya es tu casa. Amigos, Bueno, amigas de Totum Revolutum, hemos tenido una grata tertulia sobre un tema que a todos nos afecta. Nuestra invitada Sabrina nos ha sabido llevar a una mayor y diferente comprensión de esta realidad vital. Me gustaría terminar esta tertulia con estas dos frases que son muy apropiadas para cerrar este profundo tema. A veces comprender el sufrimiento no significa dejar de sentirlo, sino aprender a mirarlo con amor, reconocer su origen y permitir que se transforme en conciencia. Cada historia que sanamos en nosotros abre espacio para una vida más auténtica, más libre y más compasiva, porque cuando todo cambia dentro, también cambia lo que vivimos fuera. Muchísimas gracias, amigos y amigas escuchantes, por estar ahí. Y muchas gracias, Sabrina, por todo este gran saber que nos has compartido de corazón. Gracias, gracias a Eduardo, usted. también. Gracias, un placer, un placer. Ha sido muy Gracias. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante. Cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.